Estoy grabando. Ya, perfecto. Ya, bueno, primero gracias a todos por venir. Yo en verdad lo que le quiero contar hoy día es sobre bueno, este es un tema que yo la verdad he venido trabajando ya hace un buen rato, yo diría que desde el 2019, quizá un poquito antes, y tiene que ver cómo nosotros, digamos, la aplicación práctica y que motiva claramente toda la teoría que pueda salir de ahí, pero que el fin es claramente usarlo, es cómo nosotros escogemos nuestros representantes. ¿Ya? Ese es ese es el problema que se quiere resolver. Entonces, yo lo que voy a hacer es que a lo largo de la charla voy a contarle un poquito, más o menos en orden histórico, cuáles han sido los distintos métodos que se han desarrollado. Y al final voy a contarles sobre el caso particular chileno, ¿ya? Que es sobre la elección que nosotros tuvimos hace poquito para la Convención Constitucional, y cómo en el fondo estas técnicas que nosotros desarrollamos, cómo se ven si uno la aplica en ese caso particular. Entonces, este trabajo es en conjunto con... Ahí sí, ya. En conjunto con Javier Sembrán y José Correa, ¿ya? De la Universidad de Chile. José Correa es académico de Ingeniería Industrial en Bochef. Y Javier se graduó hace poquito. Él era alumno del Magíster en Gestión de Operaciones y ahora, de hecho, la próxima semana se va a Alemania. Va a empezar su doctorado en Berlín. Entonces, digamos, cuál es qué es lo que motiva la pregunta? Resulta que históricamente, ¿ya?, han habido dos dimensiones que son las que han conducido, ¿ya?, claramente la forma en que se escogen los representantes. Imagínense todo el tiempo que estamos hablando del Parlamento. Una dimensión es la dimensión política, ¿ya? Es decir, cómo nosotros somos capaces de capturar la representación a nivel de listas, partidos, pactos, etc. Y la otra dimensión es la dimensión geográfica, ¿ya? Es decir, cómo nosotros somos capaces de dividir un país, ¿ya?, si es que estamos hablando de una elección a nivel nacional, en varias partes, que típicamente se les llama distritos o circunscripciones, y en cada una de ellas, ¿ya?, hay una cantidad de representantes que se reservan para la gente que vive en esos lugares, ¿sí? Entonces, estas dos dimensiones han sido las que históricamente han jugado un rol tremendamente importante y son las que básicamente han guiado la forma en que nosotros escogemos a los representantes. Sin embargo, ¿ya?, y más recientemente, están apareciendo nuevas dimensiones, ¿sí? Y sin ir más lejos, en el caso chileno, lo que ocurre es que en la última elección, ¿ya?, y para la Convención Constitucional, aparecieron dos dimensiones que para nosotros nos habían jugado un rol antes, ¿sí? Una dimensión tiene que ver con que ahora el balance en género tiene que ser parte del diseño del órgano representante, ¿sí? Es decir, se busca que haya paridad, ¿sí? Eso era algo que no estaba incorporado en los diseños anteriores. Y además hubo escaños reservados para pueblos originarios, ¿sí? Entonces ahí eso, en el fondo, le está sumando, si quieren verlo así, como dos nuevas dimensiones en las cuales el problema ahora se complejiza, ¿cierto? Porque ya no solamente entra en juego la dimensión política y geográfica, como ha sido históricamente, sino que además tenemos que velar porque haya balance de género y porque además se dé la representación apropiada para los pueblos originarios, ¿sí? Entonces, ambas cosas se implementaron en la última elección de la convención, ¿sí? Y esto, y no solamente el caso chileno, un ejemplo, o sea, por ejemplo, en Nueva Zelanda hay toda una historia en la cual ellos han tenido asientos reservados para los pueblos originarios, ¿sí? Entonces ahí para ellos eso no es tan nuevo. Pero el caso del balance en género, eso sí es nuevo. Ya eso, de hecho, hay muy pocos sistemas, sobre todo que sea a nivel nacional, que hayan implementado políticas de ese estilo y por lo tanto, en ese sentido, la última elección que tuvimos fue realmente pionera en ese aspecto. Entonces, en resumen, el mensaje acá es que sociedades modernas están requiriendo, mm, están requiriendo representación que va más allá de las dimensiones que típicamente hemos considerado, ¿ya? Y por lo tanto eso hace que el problema sea más complejo y requiere nuevos métodos. Víctor, Sí, sorry, quizá me estoy adelantando un poquito, pero ¿puedes volver un poco? sí, Porque la dimensión geográfica pareciera ser un poco especial, ¿cierto? Porque
las otras en el fondo son como dimensiones que en general están como compitiendo dentro de un mismo territorio, pero la dimensión geográfica normalmente se particiona. ¿Cachai? Como que tomáis, en el fondo la gente vota dentro de una dimensión geográfica, la dimensión geográfica tiene sus propios números, digamos, de representantes, donde además de eso tenéis que sumarle las otras dimensiones, ¿cachai? Claro. Mi pregunta ¿es siempre así en los casos que tú conoces que la dimensión geográfica de cierta manera como que existe pero es más estricta porque se separa en el fondo la votación de Sí, eso o ya, de existe hecho, algún otro o existe otro tipo de mezcla en esa dimensión? ya, bueno, de hecho, justamente lo que yo les voy a mostrar, porque en el fondo acá la idea es que yo les voy a mostrar un método que fue el que desarrollamos nosotros, y al final lo voy a comparar con los resultados de la convención. Y resulta que justamente se da eso que decís tú, en la convención, de algún modo, la dimensión geográfica tiene un rol que es bastante estricto, pero en este otro método va a haber una diferencia. ¿Ya? Ya, Entonces, ahí yo creo, de hecho, al final ahí voy a entrar en esa discusión porque, de hecho, pasan cosas bien interesantes. ya, bacán. Gracias. Entonces, ya. Entonces, si tuviésemos que ahora reducir el problema, ¿cuál es la pregunta más fundamental que uno quiere resolver? Es la siguiente. Ustedes tienen un conjunto de escaños, o sillas. Típicamente acá yo la voy a anotar por este H que está ahí. Y ustedes saben que cada lista electoral recibió cierta cantidad de votos. ¿Sí? Y yo lo que quiero hacer es repartir esas H sillas en las distintas listas. ¿Sí? Entonces, históricamente, un concepto que ha sido clave al momento de resolver este problema tiene que ver con la idea de proporcionalidad. ¿Cierto? Es decir, tratar de que ojalá la representación en la Cámara, en cuanto a sillas, refleje los resultados de la elección en los votos. ¿Sí? Y por lo tanto, una primera aproximación, y que de hecho es una solución que es súper natural y que a uno le gustaría implementar, ¿ya? Es darle a cada lista una cantidad proporcional a los votos que obtuvo en la elección. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Imagínense que, por ejemplo, tuviésemos tres listas. ¿Ya? La primera saca 43 votos, la segunda 34 votos y luego la tercera 23 votos. En total, eso me suma 100 votos. ¿Sí? Entonces, y si yo tuviese, por ejemplo, 10 sillas, una manera en la cual yo podría tratar de repartir esas 10 sillas es decir, ok, le voy a dar en proporción a los votos que sacó cada lista cierta cantidad de sillas. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Es que yo voy a darle a la primera lista 43 partidos 100, a la segunda 34 partidos 100 y a la tercera 23 partidos 100. Ahora, como claramente ustedes ya se habrán dado cuenta, el problema de esto es que les da algo que es fraccionario. ¿Sí? O sea, siempre va a dar fraccionario, salvo que haya un caso demasiado especial en que justo la chuntía al entero, ¿cierto? Pero en general, esto va a ser un número que es fraccionario. Y eso no es implementable. ¿Cierto? O sea, nosotros queremos asignar, en el fondo, una cantidad de escaños que sea un número entero a cada lista. ¿Sí? Ya, entonces, ¿eso qué implica? Implica que nosotros, de alguna forma, si queremos capturar la noción de proporcionalidad, vamos a tener que redondear en alguna parte. O sea, nos van a aparecer cantidades fraccionarias, pero vamos a tener que redondear para mandar ese valor a algún entero. Esa idea, ¿ya?, es la que está de base en el método de D'Hondt, ¿ya?, que probablemente más de alguno ya lo habrá escuchado porque ese es el método que se ocupa en Chile para las elecciones parlamentarias. Y la idea es justamente eh, hacer esencialmente lo que nosotros queríamos hacer en un comienzo, que era dar una cantidad proporcional a cada lista en base a los votos que obtuvo, pero nosotros tenemos que redondear, ¿sí?, para poder darle a cada lista una cantidad entera de sillas. Entonces, ¿qué es lo que hace el método de D'Hondt? El método de D'Hondt dice, mira, yo voy a repartir las H sillas de forma que lo que le llegue, ¿ya?, a cada lista va a ser un valor que es el que se va acá. Toman el número de votos, eso yo lo voy a escalar, ¿ya?, por algún factor que ese valor lambda que está ahí, que es como que lo que hace es que viene a normalizar de algún modo, ¿ya?, los votos, y luego a ese resultado yo lo voy a redondear, ¿ya? En el método de D'Hondt, el redondeo es hacia abajo, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes vean acá en las slides que tengo, que aparece esos corchetes ahí, eso significa que estoy redondeando hacia abajo. Por ejemplo, si es que ustedes tuviesen el valor 5.3 y le aplican los corchetes, eso les va a dar 5. ¿Bien? Esto es lo que hace el método de D'Hondt, ¿ya? Es decir, escala
en búsqueda de la proporcionalidad, pero para poder tener una asignación que sea factible, es decir, entera, tiene que redondear. ¿Ya? Y el método de D'Hondt lo que hace es que redondea hacia abajo. Ya, esta es una manera de contar lo que hace el método. Hay otra manera, que también de hecho probablemente la han escuchado, que es en base a esta cifra repartidora, en la cual uno va dividiendo primero por 1, por 2, etc. Son equivalentes, ¿ya? Son equivalentes, pero de hecho yo encuentro esta forma que es mucho más, incluso intuitiva, ¿ya? O sea, realmente lo que uno está haciendo en D'Hondt es, yo trato de ser proporcional, pero como me van a dar números fraccionarios, tengo que redondear, ¿ya? Entonces, en el ejemplo anterior, que yo le mostré con los mismos votos, ¿cierto? 43, 34 y 23. En este caso, la solución que les va a dar D'Hondt es el normalizador, es decir, este factor por el cual ustedes tienen que escalar los votos, va a ser este valor de aquí, que es 0.117. Luego de escalar, eso les va a dar esta asignación, ¿ya? Que es 5.03, 398, 269. Y tienen que redondear, ¿ya? Entonces la asignación final es 532. Entonces eso va a ser lo que D'Hondt le da a cada lista. A la primera le da 5, a la segunda 3 y a la tercera 2. Entonces, en Chile, en particular, dentro de cada distrito, ¿sí? Que son 28 los distritos que hay para las elecciones parlamentarias y que fueron los mismos distritos que se usaron para la elección de la convención, sale este método. Es decir, la cantidad de sillas que recibe cada lista en distrito se decide en base al método de D'Hondt. ¿Sí? Ya. Entonces, esta es una solución que se ocupa a nivel mundial. ¿Ya? O sea, el método D'Hondt es realmente uno de los métodos más usados para implementar la proporcionalidad en los sistemas electorales. Pero, como dato, ¿ya? De hecho, el método originalmente no fue D'Hondt quien lo formuló. ¿Ya? O sea, él lo formuló y lo presentó, ¿ya? Por ahí en el 1878. Pero, de hecho, el que originalmente presentó el método fue Thomas Jefferson, cuando era secretario de Estado en Estados Unidos. Y eso fue en 1792, es decir, fue como 80 años antes. Ahora, obviamente en ese tiempo estas cosas pasaban, porque piensen que estamos hablando, D'Hondt era belga, ¿sí? Entonces esencialmente ahí la comunicación no era como ahora, claramente. ¿Ya? Entonces por eso ocurrían estas cosas, pero originalmente el método se le atribuye a Jefferson. ¿Sí? Y de hecho, si ustedes van a la literatura, probablemente en la literatura que es más europea van a hablar siempre de D'Hondt, pero en la literatura que es más de Estados Unidos hablan de Jefferson. ¿Sí? Entonces, para hacer justicia, yo voy a decir todo el rato Jefferson D'Hondt. Y la cosa es que, entonces, como ustedes pueden ver, esencialmente esta solución que se implementa hasta el día de hoy tiene más de 200 años de antigüedad. ¿Sí? Una Ya. consulta, Entonces, Víctor. sí, dale nomás. ¿Y el lambda cómo se obtenía? Igual era medio raro el número. Sí, no, el lambda de hecho tú lo obtienes hasta, imagínate que tú lo que haces para encontrar la asignación es la siguiente, yo parto con el lambda en 0 y lo que voy a hacer es que lo voy a ir incrementando de a poquito, ¿ya? Entonces lo incremento de a poquito y esta suma que está acá al lado derecho, va a ir tomando cierto valor, ¿cierto? A medida que yo incremento el lambda. Y en algún momento le voy a pegar al 10, que es la cantidad de sillas que quiero repartir. Y ahí paro. Dale. ¿Ya? Así se encuentra. Oye, Víctor, Sí. pero entonces no hay una manera de describir la solución o el lambda, digamos, o incluso la solución en base a la fraccionalidad, por ejemplo, de si así los 43 dividido 100, los Dividido 100. 34 dividido Ya. 100, y veis como el pedazo fraccionario y así un orden paso Sí. de eso. Y hago Hay para una, arriba, para abajo. Ya. claro, Eso algo es así. otra. Ya. Esa, de hecho, es una muy buena pregunta, porque resulta que, claro, uno podría decir, mira, pesca la solución fraccionaria, el 4.3, 3.4 y el 2.3. Y bueno, busco alguna manera de redondearlos arriba y hacia abajo. ¿Sí? Claro. Ya. ¿Cuál es el problema de eso? Resulta que tú puedes probar que el método de D'Hondt, ¿ya?, pertenece a una familia de métodos que satisfacen ciertas propiedades que son deseables al momento de realizar una elección. ¿Ya? Y esa solución que tú sugieres, que es simplemente pesca la solución que es proporcional, ¿cierto? Y redondea alguna hacia arriba y hacia abajo, se cae con varias de esas propiedades. Entonces el problema es Claro. que, y son propiedades importantes, ¿cachai? Ya, sí. Y entonces tú necesitas tener un método que no solamente te encuentre efectivamente la repartición de escaños,
sino que tú lo que querías es que satisfaga algunas propiedades. Ya. Y el método de D'Hondt pertenece a una familia de métodos, de hecho, que se llaman métodos de divisor. ¿Ya? Es una familia más amplia de métodos, ¿sí? En donde esencialmente funcionan todos igual, salvo que en vez de redondear hacia abajo, yo puedo redondear hacia arriba a veces, o al entero más cercano, ¿ya? U otra regla de redondeo que se te ocurra. Y esa familia de métodos uno puede demostrar que son la única familia que satisface una lista de propiedades deseables. Ya. Y cualquier otra cosa que se quede afuera se va a Ya, caer con perfecto. alguna de esas propiedades. Perfecto. Perfecto. Entonces, estamos en D'Hondt, Jefferson, más de 200 años de antigüedad. ¿Ya? Ese es el contexto. Ya. Ahora imagínense que lo que nosotros queremos hacer es lo siguiente. Y aquí, de hecho, ya empieza a jugar un rol lo que decía Gonzalo al comienzo. Imagínense que ahora yo, en vez de ver los valores de votos que obtiene una lista, imagínense que ahora yo voy a nivel nacional. Y digo ya, cuento todos los votos que sacó cada lista a nivel nacional. Pero resulta que está la dimensión geográfica, ¿cierto? Entonces ahora yo lo que voy a hacer es que voy a desagregar los votos de cada lista en distritos. ¿Sí? Entonces ahora eso me va a dar un número, ¿ya? Que esencialmente es por cada lista y por cada distrito me va a dar un valor de la cantidad de votos que se obtuvieron. ¿Sí? ¿Y cómo yo visualizo eso? Lo puedo ver a través de una matriz, ¿cierto? Imagínense que en esta matriz yo en cada fila tengo las listas, y en cada columna tengo los distritos, y en la celda correspondiente tengo la cantidad de votos que fueron hacia esa lista en el distrito correspondiente. Entonces, esto desagrega, en el fondo, los votos a nivel de distrito. Y resulta que en el año 1989, Michel Balinsky y Gabriel Demage lo que hicieron fue probar de que ahora uno puede extender la noción de proporcionalidad que logra capturar el método de D'Hondt o los métodos de divisor, pero en un contexto en que ahora yo tengo estas dos dimensiones. Es decir, en vez de tener solamente un numerito por lista, ahora tengo un numerito por cada lista y cada distrito. Y lo que yo quiero ahora es ser proporcional en ambas dimensiones. Ahora, ¿qué significa ser proporcional en ambas dimensiones? Significa que ahora yo lo que quiero hacer es encontrar un multiplicador por fila, un multiplicador por columna, de forma que si yo escalo la matriz de votos, ¿cierto? Eso me dé la cantidad de sillas que estoy buscando. Entonces, esa es proporcionalidad en ambas dimensiones. ¿Sí? En el fondo, en vez de escalar solamente una, que el caso anterior era simplemente una fila, si quieren verlo así. Yo lo que hago ahora es escalar, ¿ya? En ambas dimensiones. Entonces, tengo que encontrar multiplicadores por fila y columna. Ya. Entonces, ¿y qué es lo que uno hace? Ahora pesco estos multiplicadores, ¿ya? Y, de nuevo, yo quiero encontrar una solución que sea entera, es decir, yo a cada lista, en cada distrito, quiero decir cuántas sillas le asigno. Y por lo tanto, de nuevo tengo esta problemática de que tengo que redondear. ¿Sí? Lo que probaron Balinsky y Demage es que eso se puede hacer, ¿ya? Es decir, existe una solución, casi siempre, ¿ya? Salvo hay unas condiciones ahí técnicas, pero que se satisfacen la mayor parte del tiempo, que uno puede encontrar tales multiplicadores, ¿ya? Y de forma que al redondear, yo obtengo la repartición de sillas que ando buscando. Víctor, ¿aún existe o hay Sí. un algoritmo para encontrarlo? Hay un algoritmo, sí, ¿no? Y de hecho el algoritmo es esencialmente resolver un problema de programación en línea. ¿Ya? Ya. Es un problema de flujo. ¿Ya? Ya, se encuentra súper rápido. En resumen, es una solución que se puede encontrar sin mayor problema. Y de hecho, este método se ocupa actualmente en Suiza, se ocupa el método biproporcional. ¿Ya? A nivel, de nuevo, a nivel regional. Hay preguntas por eso. Voy a me abierto, David. Ya. Ya. Entonces, el método se usa. ¿Ya? De hecho, en Suiza se ocupa más o menos desde el año 2006 y de manera progresiva se ha estado incorporando más regiones que ocupan el método. Oye, Víctor, Sí. ¿y esto qué podéis decir así como brevemente, qué tan diferente es esto con aplicar D'Hondt en cada distrito? En cada Separado. distrito. Claro, es diferente porque resulta que tú cuando ocupas
biproporcionalidad, ¿ya? Tú lo que estáis buscando es una asignación que es globalmente proporcional. Ya, perfecto. Mientras que si tú lo haces, pero eso es clave, ¿ya? Y de hecho, en verdad, toda la discusión que yo voy a armar al final, cuando compare el método de la convención y el de nosotros, es que hay una diferencia ahí entre cuando tú ves de manera local versus de manera global. Si tú aplicáis por distrito, estáis dando una solución que efectivamente va a ser factible, te va a repartir lo que tiene que repartir, pero la proporcionalidad es solo local. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Esa es la diferencia que hay entre ambos métodos. Ahora, ¿cómo uno ocuparía típicamente el método biproporcional? Por ejemplo, uno lo podría ocupar decidiendo que a nivel nacional, ¿ya? Que este numerito que está acá, yo a cada lista le voy a dar tantas sillas en base al método de D'Hondt, pero nacional. En cada distrito voy a dar tantas sillas como lo dicta la ley, ¿ya? Que de hecho en Chile, de los 28 distritos reparten entre 3 y 8 sillas, ¿ya? 8 en los distritos más grandes y 3 en los distritos más chicos. Y luego busco una asignación biproporcional y voy a obtener ciertos resultados. Ya, entonces, de nuevo, en el mismo ejemplito anterior, ahí uno puede hacer los cálculos y van a ver que la distribución que les da es 2, 3, 2, 1, 1. ¿Cierto? Entonces, por lista, le da, en el fondo, le está dando en este caso 5, 3 y 1, pero ahora además desagregaron por lista. Ya, entonces, esto fue en 1989. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué ocurre ahora? ¿Ya? ¿Qué ocurre ahora si es que nosotros quisiéramos agregar una tercera dimensión? ¿Ya? Entonces, para ejemplificar, supongamos que ahora yo quiero agregar a la decisión el hecho de que quiero que haya balance de género en la repartición, además de la dimensión política y además de la dimensión geográfica. Ya. Si yo quiero agregar eso, en el fondo estoy agregando ahora una tercera dimensión, ¿sí? Que es género. ¿Qué implicaría eso? Que ahora yo tomo los votos y además de desagregar por distrito, desagrego por género también, ¿sí? Por género de los candidatos. Entonces ahora eso, si es que tuviéramos que ver como el input del problema, originalmente era un vector, ¿cierto? Un numerito por lista. Después era una matriz, un numerito por lista y distrito. Ahora, ¿qué sería? Un tensor, ¿cierto? Ahora tengo un numerito por lista, distrito y género, ¿sí? Y la pregunta que nosotros nos hicimos, ¿ya? Con José Javier originalmente es, ok, podemos hacerlo en una dimensión, sabemos hacerlo en 2 dimensiones, ¿se podrá hacer en 3 dimensiones? Esa es la pregunta. Ahora, ¿cómo uno lo define entonces en 3 dimensiones? En 3 dimensiones, ahora lo que uno busca es un multiplicador por lista, un multiplicador por distrito y un multiplicador por género, ¿cierto? De manera que haya proporcionalidad. Tengo que redondear, además, para poder encontrar una asignación que sea entera. Y además tengo que repartir lo que corresponda. Entonces, a nivel nacional, tengo que dar tantas sillas como le corresponden a la lista. Dentro de cada distrito tengo que repartir lo que me dice la ley. Y si yo quiero, por ejemplo, balance de género, tengo que asegurarme de que si quiero repartir H sillas, tienen que haber H medios para hombres y H medios para las mujeres, ¿cierto? Que es esta restricción de ahí. ¿Sí? Entonces ahora, en el fondo, complejizamos un poquito más, ¿cierto? El objeto. Pero, ¿qué es lo que se puede decir? ¿Cierto? Esa es la pregunta. Métodos de divisor se puede calcular, bidimensional también, ya como les dije yo, es resolver un problema lineal, esencialmente. ¿Qué es lo que podemos decir para reparticiones que ahora tienen que ser proporcionales en 3 dimensiones? Ya. Lo que nosotros probamos, ¿ya? O si quisiéramos, déjenme llamarlo así como el resultado principal, es que denme 3 números, ¿ya? U1, U2, U3, que satisfacen la siguiente condición, ¿ya? Que es la que está ahí. Que 1 partido U1 más 2, más 1 partido U2 más 2, más 1 partido U3 más 2, tiene que ser a lo más 1. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ustedes podrían tomar U1 igual U2 igual U3 igual. ¿Ya? Si es que ustedes me dan números que satisfacen esa condición, les garantizamos, ¿ya?, que existe una repartición que es 3 proporcional
es decir, que satisface la proporcionalidad, ¿ya? Pero que ahora se va a tener que desviar un poquito, ¿ya? ¿Desviar en qué sentido? Que ahora cada lista va a recibir algo así como lo que originalmente queríamos asignarle, pero más menos 1. ¿Ya? Imagínense que 1 es 1, es decir, más menos 1. En cada distrito va a ser más menos 1. Y cada género va a ser más menos 1. ¿Sí? Ahora, claramente eso no son la única elección posible. Podría ser, por ejemplo, también U1 igual 0, U2 igual 1, U3 igual 4. También le funciona. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el mensaje de este resultado? Es que se puede alcanzar 3 proporcionalidades, ¿ya? Pero hay que pagar un costo, ¿ya? Pero que ya vamos a ver que en verdad ese costo es más teórico que práctico. El costo teórico es que uno se tiene que desviar un pelín, ¿ya? En la práctica no pasa casi nunca, ¿ya? Casi nunca hay que desviarse. Entonces, ese es el resultado principal. Y ahora yo lo que voy a hacer es que les voy a contar cómo se ve este método cuando uno lo aplica en los resultados de la elección para la convención. Entonces, para recordar brevemente, esta elección fue súper grande. Hubo más de 1.300 candidatos, alrededor de 70 listas. Y cómo funcionaba el método de la convención, ya que quizás más de alguno también sabe, o al menos escuchó a la rápida cómo funcionaba, pero lo que hace el método que se usó para la convención es que dentro de cada distrito, en una primera fase se hace exactamente lo que se haría para la elección parlamentaria. ¿Ya? Es decir, yo voy a correr el método de D'Hondt, voy a ver cuántas sillas le toca a cada lista, ¿ya? Y esa es la cantidad que le doy. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que balance en género era una restricción, y por lo tanto podría ocurrir de que si yo solamente hago lo mismo que hacía para la parlamentaria, puede que en un distrito esté dando, por ejemplo, 6 mujeres y 2 hombres. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que corregir paridad, ¿ya? ¿Y cómo corrijo la paridad? Es que dentro voy a tomar todos los candidatos que hubiesen sido electos luego de esta primera fase, y del peor al mejor voy haciendo reemplazos dentro de la misma lista. ¿Ya? Es decir, pesco el peor que está siendo electo de la primera fase y lo voy a reemplazar por el mejor candidato del otro género y de la misma lista. ¿Ya? Y voy a hacer ese reemplazo hasta que llegue al balance en género dentro de cada distrito. Ya, entonces, así funciona el método de la convención. Es decir, es un método que decide en cada distrito cuál es el resultado de la elección. ¿Ya? Entonces, ya, y ahí vuelvo a la discusión de hace un rato, es un método que tiene esa componente local, ¿cierto? De manera súper clave en su diseño. Yo hago esta elección a nivel de distrito. Ya. Entonces ahora, ¿cómo aplicaríamos nuestro método? Lo que vamos a hacer es que vamos a buscar una asignación que sea 3 proporcional. ¿Ya? 3 proporcional de la siguiente forma. Déjenme sacar por ahora, ¿ya?, a los escaños que son de pueblos originarios, que eran 17. En total la convención tenía 155 escaños, que es la misma cantidad que se asignan para el Parlamento, y eso me deja un total de 138 sillas asignadas. ¿Cómo vamos a correr nuestro método? A nivel nacional, ¿ya?, es decir, yo en total, Chile, yo quiero que a cada lista le llegue una cantidad de sillas que va a ser decidida según el método de D'Hondt. ¿Ya? Es decir, yo voy a contar todos los votos que sacó una lista a nivel nacional, voy a ver cuántas sillas le corresponden según D'Hondt. Después, en cada uno de los distritos, yo me voy a asegurar de que se le asignen la cantidad de sillas que dice la ley para ese distrito, que, reitero, es un número que va entre 3 y 8. Y en el caso de balance de género, voy a imponer como restricción que se asignen 69 escaños para las mujeres y 69 escaños para los hombres. ¿Sí? Entonces, lo corremos de esa forma. Luego, cuando digo corremos nuestro algoritmo, que a todo esto no he dicho claramente todavía cómo se resuelve, cómo se encuentra la asignación proporcional, pero por ahora voy a comentar algo al final sobre eso, pero por ahora corremos esta maquinita, nos da ciertos resultados. ¿Sí? Ya, entonces, primero, mencionar que no hubo ningún desvío. ¿Ya? Es decir, esta cuota teórica que había, en que uno quizás tenía que pagar ese costo de desviarse un poquito,
con el objetivo de ser 3 proporcional. En la práctica no hay que pagarlo, al menos para esta instancia. En particular, en balance de género uno tiene balance perfecto, 69-69. El de la convención, como tiene este carácter local, de que va haciendo esta corrección a nivel distrital, ya hay distritos que tienen una cantidad impar de sillas. Entonces era natural, igual que la convención, tal vez no iba a alcanzar exactamente el 69-69, pero hubo balance igual. ¿ya? Así que eso es algo menor en verdad. Ambos métodos alcanzan paridad esencialmente. ¿Ya? Pero donde está yo diría que la parte más interesante, ¿ya? En esta tablita que yo les quería mostrar, que hay hartos números, pero yo voy a tratar de enfocar bien donde creo yo que es interesante mirar. Entonces, primero está esta columna de acá, ¿ya? Esta columna de acá, que lo que está representando es el porcentaje de votos que obtuvo la lista a nivel nacional. ¿ya? Ese es el porcentaje. En el fondo, eso es como lo que pesa cada lista en los votos. ¿sí? Ya. Luego está esta segunda columna, que dice cuántas sillas fueron asignadas en la convención para la lista correspondiente. Y acá lo mismo, pero porcentualmente. Y las últimas dos columnas son los resultados para el método triproporcional. ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las diferencias quizás más notorias? Primero es que, fíjense, ¿ya? que acá voy a ir al tiro a este valor, porque la verdad es que este yo creo que representa harto lo que está ocurriendo. Fíjense en esta fila. Esta que hay. El ecologista verde. ¿ya? Ellos no recibieron ninguna silla en la convención. Sin embargo, a nivel nacional, sacaron un total de un 3.78% de los votos. ¿ya? Si es que ustedes dividen más o menos cuánto vale una silla, ¿ya? en términos de la cantidad que había que repartir, era algo así como 0.72. ¿ya? No se le dio ninguna silla, sin embargo. ¿ya? O sea, tienen una cantidad de votos a nivel nacional que es alta, ¿ya? Un 3.78% es bastante, y sin embargo no se les dio ninguna silla. ¿ya? En el otro método, en el 3 proporcional, como hay una repartición que se hace de manera un poquito más global, ¿ya? es decir, se ve la imagen completa del país al momento de encontrar la repartición, fíjense que ahí le tocan 5 sillas. ¿ya? Que es mucho más cercano a la representación que ellos obtuvieron a nivel de votos. ¿ya? Entonces, de hecho ahí los buenos numeritos a mirar son los porcentajes. En votos ellos obtuvieron un 3.78% de los votos. El método 3 proporcional les da un 3.62% de la silla. ¿sí? Mientras que el de la convención no les da ninguno. ¿sí? Para las listas que eran más grandes hay diferencias también. Quizás son más sutiles, pero hay, ¿cierto? Por ejemplo, Vamos Chile bajaría de 37 a 33, la Prodignidad sube de 28 a 30, ya la lista del pueblo se mantiene, y la lista de la prueba baja también. ¿sí? Ya, entonces, pero ahí se refleja claramente este efecto de que cuando uno hace esta decisión de manera local, el problema es que tú estás perdiendo cuál es la imagen global. ¿sí? Y resulta que puede haber una lista que tiene una representación importante a nivel país y que tú la estás dejando fuera. Y ahí en este caso fue medio extremo, o sea, no le diste ninguna silla. Ya. Otra cosa que es importante ver es que fíjense que en el método de la convención, lo que ocurrió fue que, fíjense en esta columna, ya la segunda columna. Acá hay varios, esencialmente, fíjense que todo, de acá hacia abajo, ellos aparecen acá porque se les dio una silla, pero hay varias listas, de hecho, que están acá entre medio. Por ejemplo, esas dos, esa de acá y esta de acá también, que de hecho sacaron más votos a nivel nacional y no recibieron ninguna silla. Es decir, les fue mejor que otras listas y sin embargo no recibieron ninguna silla. Y la otra que le fue peor sí recibió. Ya. ¿Cómo se explica en parte eso? De nuevo, está este efecto que es local. Hay varias primeras mayorías por ahí. Por ejemplo, hay otro que es interesante mirar, es este valor de acá, que es el independiente 9, ¿ya? Que de hecho él es Rodrigo Logan, que saca una votación súper alta y en el método de la convención sale electo, pero en el 3 proporcional no sale, ¿cierto? Justamente porque es un candidato que tiene una alta valoración local. ¿sí?
Entonces eso a nosotros de algún modo nos motivó a tratar de buscar un punto medio, ¿cierto? Entonces esa es otra cosa que te voy a contar en un minutito. Y otra cosa que es bueno mirar, cuán robusto es un método, ¿sí? Entonces imagínense que ahora ustedes perturbaran los votos de la elección en cierto porcentaje, ¿ya? Es decir, vamos a perturbar un poquito los votos, y vamos a ver cuánto cambiaría la configuración de la convención. Esencialmente, cuántas sillas cambian de lista, por ejemplo, que se puede ver entre una lista y otra al variar los votos. Y resulta que acá lo que está en azul, ustedes pueden ver cómo se ve la distribución del número de sillas que cambian, ¿ya? Al hacer esta perturbación. ¿Ya? En este caso una perturbación chiquitita, algo así como un 5%. ¿Ya? Pero pueden ver que esencialmente puede haber hasta un cambio de 5 sillas, ¿sí? Entre un resultado y otro. En este otro método 3 proporcional, esencialmente la mayor parte del tiempo hay a lo más una silla que cambia, ¿ya? Entonces, ¿cómo se explica eso? De nuevo, justamente por la manera en que se escoge. El método 3 proporcional en su diseño se basa esencialmente en resolver problemas lineales, ¿ya? Y problemas lineales se comportan bien en base a la perturbación del input, ¿ya? Si yo cambio los numeritos un poquito, las soluciones tienden a no cambiar demasiado, ¿sí? Entonces eso, en el fondo este método es más robusto a cambios en los votos, ¿sí? La configuración no cambia demasiado de la cámara, ¿sí? Otra cosa que es súper interesante también mencionar y que de nuevo se ve este efecto que es local versus global. Resulta que cuando uno corre la elección, ¿ya? De manera distrital, ¿ya? Como se hizo en la convención o como se hace para las elecciones parlamentarias, lo que ocurre, ¿ya? Es que en verdad los votos no valen lo mismo, ¿ya? Y eso es algo que también, de hecho, es interesante tenerlo súper en cuenta. ¿Por qué no valen lo mismo? Porque resulta que, por ejemplo, si ustedes comparan el distrito 27, que es el distrito de Aysén, ¿ya? Versus el distrito 8, ¿ya? Que es un distrito que tiene alta cantidad, tiene una alta población, ¿sí? Lo que ocurrió fue que esencialmente en Aysén, ¿ya? El voto en Aysén valió casi 6 veces lo que vale el voto en el distrito 8, ¿ya? ¿En qué sentido? ¿Ya? En el sentido que para poder escoger un candidato en el distrito 8 cuesta esencialmente 6 veces más la cantidad de votos, ¿sí? Entonces ahí hay una distorsión importante, ¿sí? El voto no vale lo mismo, realmente depende del distrito, ¿sí? En cambio, cuando uno corre un método que es global, ¿ya? Ahí sí uno puede decir que el voto vale lo mismo, porque tú estás sumando a la lista, ¿ya? Y ese voto pesa en la repartición a nivel nacional. Ya. Y para terminar, aquí yo quería detenerme solamente 2 o 1 minuto, ¿ya? Aquí para dar un poquito más de detalles técnicos en cómo funciona este método. Bueno, lo primero es que generaliza para varias dimensiones, ¿ya? En verdad nosotros acá, yo el ejemplo que le mostré era para 3 dimensiones, pero si tuviésemos D dimensiones, la condición es muy similar, ¿ya? Que esta que está acá. ¿Sí? Entonces, en particular, cuando D es igual a 2, uno recupera la condición de existencia exacta de Malinsky-Demach, así que realmente una generalización del resultado de ello. Lo otro es que vale para redondeos generales, método DONT redondea hacia abajo, pero puede ser otro tipo de redondeo. Lo otro es que no siempre van a haber asignaciones D proporcionales que existan de manera exacta, por eso es que nuestro resultado principal hay que desviarse un pelín, ¿sí? Y además decir la existencia es difícil, ¿ya? Es difícil. Lo otro es que las restricciones de igualdad se pueden relajar también, ¿sí? Y finalmente es que como nosotros obtenemos nuestro resultado principal, se basa en técnicas de hay que resolver un PL, ¿sí? Queremos redondear la solución porque podría ser fraccionaria, y para redondearla queremos ajustarnos lo más posible a las restricciones originales, ¿ya? Y ese tipo de preguntas son las que se estudian en un área que se llama teoría de discrepancia, ¿sí? Y lo que nosotros probamos esencialmente para poder desarrollar este método es que desarrollamos un algoritmo de discrepancia en hipergrafo. ¿Sí? Esa es como la herramienta técnica que se está usando. Ya. Y con esto termino. Entonces, el mensaje es local versus global, ¿sí?
el método de la convención, como ustedes pueden ver, tiene un efecto notorio, ¿ya? En que al correrse de manera distrital, hay un efecto local súper importante. En ese sentido, se premian también a aquellos candidatos que son súper fuertes de manera local. ¿Sí? Por ejemplo, Logan, que era el candidato independiente que yo les mostraba en los resultados. Por otro lado, el triple proporcional tiene una visión global. Ahora, quizás es bueno encontrar un punto en el medio, ¿cierto? Por ejemplo, Logan era una primera mayoría en el distrito, entonces uno igual le gustaría premiar eso. Ya, entonces ahora lo que nosotros probamos, que esto es otra cosa que estamos escribiendo ahora, es que ahora toda esta maquinaria uno además la puede generalizar si es que yo agrego otras restricciones. Imagínense que ahora, por ejemplo, nosotros agregamos como restricción de que las primeras mayorías en cada distrito tienen que escogerse. Ya, los resultados siguen siendo válidos. Entonces, en este nuevo método, Logan saldría electo en el método 3 proporcional. ¿Sí? Entonces, se puede implementar. O sea, además, se puede agregar esa característica importante que premia en el fondo a aquellos candidatos que son fuertes de manera local. Lo otro es que también se pueden incorporar umbrales. ¿Ya? Hay muchos métodos electorales que se ocupan en el mundo en donde se introducen cuotas inferiores en nivel de representación que tiene que tener una lista para optar a una silla. ¿Ya? Y eso se busca porque al final del día, en el órgano de representantes se tiene que conversar, hay que llegar a acuerdos. Entonces se busca que ojalá no haya una fragmentación demasiado grande y para ello se ingresan cuotas mínimas, más bien no cuotas, sino que un porcentaje mínimo, ¿ya? En la representación que tuvo la lista en la elección a nivel de voto. ¿Sí? Y eso se puede implementar también. O sea, en el fondo, el método proporcional es bien versátil, se pueden implementar todo este tipo de variantes. ¿Ya? Eso es lo que quería contarles. Está bacán. Así que, sí, no, y en verdad, claro, de hecho, esto de acá, de las primeras mayorías, fue justamente también por una observación de que claro, pues, o sea, pues igual a nivel local hay candidatos que son súper fuertes a veces. Entonces, eso también, de alguna manera, es bueno reflejarlo en la elección. Pero se puede implementar también. También se puede añadir como una restricción en la solución. Oye, Víctor, y ese más menos uno o más menos no sé qué, ese sale del redondeo que hacen. Sale el redondeo, sí. Pero en la práctica no pasa casi nunca. Mm. Por ejemplo, para Y, el caso de la convención, lo corrimos y no hubo que redondear nada. Dio exacto lo que tenía que dar. Y en las simulaciones nuevas que hemos hecho, implementando primeras mayorías para este otro método, tampoco. De hecho, a lo más, creo que lo peor que nos ha pasado es que en género hemos tenido que desviarnos en uno. Eso es lo peor que nos ha pasado. ya. Oye, y ese como, no sé qué, te voy a preguntar después porque es muy técnico, sé qué decirlo. No sé si podéis poner la diapo 12. Las 12, ya. Sí. Y que igual, dentro de todo, o sea, una de las cosas que tú decías era que tú calculabas el porcentaje de los votos y lo que eran las sillas TPM, el porcentaje. Y ahí se ve que en el fondo como que, o sea, si uno lo graficara debería darte como una recta, así como media de la identidad. Pues. O sea, refleja más fielmente, en el fondo, la representación o el peso que tuvo la lista, Claro, ¿cachai? En claro. la Ahora, votación. la Es pregunta es, el, no sé cómo uno puede justificar que efectivamente representa mejor, o sea, no sé, si podía hacer como muchas simulaciones al azar y tratar de definir, no sé, algún indicador que te muestre que ese indicador es sí, grande. no, sí, lo hicimos. Sí, nosotros lo que hacemos, de hecho, es que esta cantidad que yo le muestro acá, que es el porcentual, se conoce como fair share, usualmente en la literatura. En el fondo es como la cantidad justa que le tocaría a cada lista. Y lo que hacemos nosotros es que lo que uno mide es, por ejemplo, la distancia L2 que hay respecto al fair share en la Ajá, distribución que te da la asignación del método. ya. Y de hecho, cuando uno ve esa distancia, claro, pues efectivamente el método triple proporcional está mucho más cerca que el resultado de la convención. Y ahí Pero no, es por este carácter local versus global. claro, ya. No, está bonito, muy bonito. Ahora, yo insisto que, de nuevo, es siempre un método, hay que evaluarlo en base a lo que se busca. ¿Sí? Porque no es que un método sea a priori mejor que otro, sino que
en el fondo la idea es evaluar el método. Uno define varias métricas, en el fondo varios puntos en los cuales evalúa ambos métodos y ve cuál es el que representa mejor lo que uno busca. Y a mí me gusta, la verdad, esta variante con primeras mayorías. De hecho, esa es la que a nosotros nos termina convenciendo más, ¿ya? Que es implementar la 3 proporcionalidad, pero garantizando que las primeras mayorías en cada distrito se escojan. Eso es como, porque está ese punto medio. En el fondo, igual hay candidatos que realmente son muy fuertes a nivel local. Y eso igual es bueno reflejarlo. Víctor, pero al hacer eso ahí te deberías alejar de la distribución. Pero te alejáis poquito, esa es la gracia, que nosotros Ya, lo que eso. hemos visto es que distorsiona muy poco esa representación. A menos que ese Porque a la caudillo vez, sea como de la región exactamente. metropolitana y tenga muchos votos, y por lo tanto sea Por como el ejemplo, único de la Logan, lista que gane. claro, que este ejemplo que yo le mostraba acá, Logan sacó realmente hartos votos. Y en Claro. el tri proporcional a seca no sale escogido. Pero cuando uno implementa la primera mayoría, lo escoge. Pero a la vez eres 3 proporcional igual. Y no nos desviamos nada. Creo que en ese ejemplo nos desviamos una silla en género, algo así. No, además, si entiendo bien, los U sub I tú los puedes priorizar. Si hay alguna de las Sí, restricciones que en verdad te exactamente. importa que cumpla como género, ese lo hacís 0 y pagáis el costo en otro. Entonces, Exactamente. eso Esa es la idea. De hecho, tú priorizáis las dimensiones. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, ser exacto en género, el 0 lo ubicáis en género y a las otras 2 dimensiones le dais un valor un poquito más grande. bueno. 1 y 4. O si quieres ser exacto en listas, le das el 0 a la lista y el 1 y el 4 lo reservas para distrito y para género, por ejemplo. Que a todo esto, lo de la desviación, que en principio suena tal vez exigente, de hecho hay métodos que se desvían. Por ejemplo, el Bundestag alemán, ellos en las elecciones tienen una cantidad flexible de sillas. ¿Ya? Entonces, efectivamente, hay métodos en el mundo en donde ellos tienen el permiso en el fondo de tener un órgano de tamaño variable, dependiendo de los resultados de la elección. Pero en la práctica, lo que hemos visto nosotros es que nunca, o sea, casi nunca ha sido necesario desviarse. A lo más va a haber una discrepancia por amplitud de 2 en género. Hay una pregunta en el chat. Patricia dice, ¿es posible agregar una corrección para incluir escaños reservados para...? Ya, claro. De hecho, nosotros en este caso que yo les mostré, no incluimos los pueblos originarios porque lo que ocurrió fue que esencialmente la elección de pueblos originarios se corrió como una elección aparte. Ellos tenían su padrón propio, ¿cierto? Se escogían candidatos. Entonces funcionó como una elección aparte. ¿Ya? Por eso lo dejamos fuera de este caso. Pero, de hecho, se podría incorporar, y ahí de hecho entra en juego esto de que funcionan varias dimensiones. Uno podría agregar una cuarta dimensión, que fuese representación en pueblo originario. ¿Sí? Se puede incorporar sin ningún problema. Eso es algo que se podría agregar. Preferimos dejarlo afuera para hacer la comparación más justa, porque el método de la convención funcionó esencialmente como 2 elecciones aparte. Por eso nosotros, aquí yo solo les mostré cómo sería la repartición para los 138 que no son de pueblo originario. En ese caso, Víctor, funcionaría casi como el de género, ¿no? Donde tenéis gente con atributos, si es originario atributo no, sí es pueblo originario, atributo no es pueblo no, originario. y tenía esa sumatoria igual al número de escaños reservados. Exacto. Y ahora, dato quizás también interesante, y es que aquí yo les dije que el valor del voto era algo así como 6 veces, entre el distrito 27, que es el distrito Aysén, versus el distrito 8 de la región que es del centro. ¿Sí? Pero si ahora uno calcula ese valor del voto, incluyendo los pueblos originarios, ahí el ratio es brutal. 1000 veces. Hay pueblos originarios en donde el padrón de electores no es más de 200 personas. Para que se hagan una idea. Yo tengo una pregunta, Anton. Sí. Gracias, Víctor, por tu presentación. Bueno, no sé si entendí tan bien para hacer bien la pregunta, pero a ver qué resulta. Bueno, me imagino que en ciertas regiones puede, si es que hubiese estado incorporado el tema de pueblos originarios como para todos, entonces me imagino que ciertas regiones estarían cargadas a ciertos candidatos con pueblo originario. Pero podría darse que al ser esto como global,
pasen fenómenos como, por ejemplo, que en una región salgan solo, por ejemplo, o esté muy cargado hacia un género, por ejemplo? Tú dices que ocurra que localmente haya una... tú dices que lo Que que esté veas muy es que, cargado que hacia tal un vez en un lado. distrito, claro, que en el fondo lo local se distorsione producto de lo global. Esa es la pregunta, así que entiendo. Claro, por ejemplo, que, o sea, no sé si tiene alguna, no tiene tanta importancia, pero no sé, me surge la duda. Por ejemplo, pongamos que hay dos distritos, en uno Ujú. salen solo hombres, en otro solo mujeres. Claro, sí, de nuevo, eso, en el peor de los casos, eh, digamos, acá no ocurrió, pero claro, si tú tienes una visión global para resolver versus la local, me imagino que podrían ocurrir disparidades de manera local. Ujú. Sí, que imagino que, como tú decías, quizás algo intermedio entre global y local sería interesante también. Claro, sí, esto de las primeras mayorías, por ejemplo, es un O intermedio, sea, va en esa combinando línea, un va poquito. justamente en esa línea. Mm. Ok, gracias, Víctor. Una pregunta más que tenía, Vale, creo, con esta, ver. dice, ¿y las bondades del método siguen funcionando igual en la medida que aumentan variables? De hecho, el método anda ultra rápido. Así se encuentra la solución es resolver un PL, esencialmente. Y después el redondeo que se hace funciona también súper rápido. Así que la solución sí, es súper rápido. ¿Cuándo lo implementamos? La elección de espejo. ¿Para director? ¿Para elegir No sé, director? claro. Director se elige uno. Bien, gracias, Víctor. Tenemos hartos temas.